Esta historia me pasó en el Hospital Almenara, aproximadamente hace 24 años. Cuando mi papá los alumbra, todos voltean y ven la luz. Cuando voltean todos eran blancos. Simplemente logro ver una bruma como si dentro de la habitación hubieran fumado. Y en eso que le voy a tocar, esta niña empieza a voltear despacito la cabeza. Esta es mi historia y ocurrió en el año 9 del 2002 para el 2003 en la ciudad de La Oroya. Mi papá es ingeniero de minas y nos fuimos a vivir a la ciudad de La Oroya. Entonces a mi papá le asignaron una casa en un campamento minero. Justo nos tocó la casa más alejada del campamento minero, que era aislada. La única manera de entrar a este lugar era a través de un puente que estaba como a 3 kilómetros. Una noche, la noche de Año Nuevo, como era costumbre, mi familia y yo a las 12 de la noche nos saludábamos y empezábamos la cena, como creo que es cotidiano acá en Perú. Al momento de terminar la cena, decidimos salir al jardín porque teníamos un jardín que estaba al costado de un precipicio que daba al río Mantaro. Y del río Mantaro había otro precipicio donde venía la carretera central y había un pueblo llamado Juan Pablo II. Entonces, como era usual en la época de fiestas, todo el campamento minero se iba a su ciudad porque casi todos éramos de otras provincias, de otras ciudades, y éramos una de las pocas familias que estábamos en el campamento en esa época. Decidimos con mi mamá, después de cenar, salir a ver los fuegos artificiales, a ver si los seguían reventando en este pueblo que se llamaba Juan Pablo II, que se veía desde nuestro jardín. Entonces estábamos mirando con mi mamá el pueblo y casi no habían fuegos artificiales, y de pronto yo veo algo que se mueve abajo en el precipicio, al frente, cruzando el río. Entonces le digo a mi mamá: mamá, ¿qué es eso? Y mi mamá me dice: son niños. Y estos niños estaban al borde del río en un círculo mirando algo en el centro. Pero a casi 1 de la mañana, en verdad era muy extraño que un niño del tamaño de 1 año, chiquitos, estén jugando a la orilla de un río tan caudaloso, digamos, o con los papás lo hayan permitido. Entonces yo los llamé a mi hermano, a mi papá, empezamos a decir: papá, hay niños jugando en el río, hay que llamar a las autoridades o algo. Entonces sale mi papá como es ingeniero y seguridad primero, trae una linterna de esas grandes, reflectores, y los alumbra para ver qué es lo que estaban haciendo. Eran 4 o 5 niños en círculo mirando algo en el piso. Estaban entretenidos haciendo algo en el piso. Cuando mi papá los alumbra, estábamos toda mi familia mirándolos, todos voltean y ven la luz. Entonces cuando voltean todos eran blancos, o sea, era un color blanco pero brillante, los ojos negros, parecían como si estuvieran con harapos. Y todos se empezaron a alterar, o no sé qué, empezaron a decirse entre ellos, y había un precipicio que era el precipicio, la carretera central, y ahí está el pueblo Juan Pablo II. Por atrás pasaban las rieles del tren, donde llevaban los minerales. Entonces estos niños empezaron a escalar de una manera que yo solo la había visto en películas. Empezaron a escalar el cerro de esta manera, muy rápido, pero eran del tamaño de 1 o 2 años. Un niño de esa edad no tiene esta habilidad de escalar tan rápido el cerro, y todos empezaron a escalar el cerro, y nosotros los veíamos en shock porque mi mamá ya había tenido experiencias con duendes también, mi hermano también. Entonces eran duendes, y cuando cruzaron la carretera central subieron a las rieles del tren y desaparecieron. Pero desde esa fecha, ya como era fin de año, yo había ingresado a la universidad, era verano, vinimos a Lima, mi hermano, mi mamá y yo, a pasar vacaciones acá. Pero mi papá nos comenta, mi papá es muy escéptico, pero en esa oportunidad quedó en shock porque en verdad era muy raro cómo escalaban este precipicio esos niños. No lo dejaron de molestar. Nos comenta que le tiraban piedritas a la ventana, atrás de la casa pasaba unas tuberías de agua y todas las madrugadas eran tic, 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 tic,
las tuberías, como que ya sabían de que los habíamos visto y comenzaron a molestar a mi papá. Como la casa era grande, escuchaba pasos en la sala, teníamos una chimenea y mi papá escuchaba que de la chimenea él sentía que bajaba algo. O sea, ya se volvió para mi papá una pesadilla, él que no creía. También sacó su correa y empezó a latigar toda la casa porque él pensaba que era una manera de espantar a estos nosotros creemos que son duendes, ¿no? Esa fue mi historia. Esto me pasó en Villa Salvador, en mi casa, cuando tenía 14 años. En un momento que llego al del colegio y llego a mi casa, me pongo a conversar con mi prima, que vivimos justo en la misma casa, pero como la casa está dividida, a partir del segundo piso se divide en dos, entonces ella y yo nos ponemos a conversar en el balcón. Estábamos conversando de cómo estás, qué sé yo. En un momento vemos como una moto aparece, entonces yo pensé que es mi mamá. Les dije, uy, mi mamá, ya me voy, porque no tenía que estar conversando a esa hora. En ese momento yo cierro la puerta y me subo a mi cuarto, que para eso mi cuarto es en el tercer piso. Entonces del segundo, por mi sala, subo a mi tercer piso y escucho la puerta de mi casa. Entonces dije, pucha, sí es mi mamá. Entonces yo bajo, ¿no? Y desde que bajo, o sea, digamos que estoy de la escalera, que es así en L, digamos, en una U, bajo a la mitad de la U y yo veo a mi mamá que pasa. Yo me acuerdo clarito que era mi mamá, cabello corto, casaca sintética, jean azul, zapatillas negras con blancas. O sea, yo la vi que ella pasó. Y yo le hablaba normal, como era yo, ¿no? Hola, mamá, ¿cómo estás? Y mi mamá pasó de frente, se fue a su cuarto. Yo bajo. Y ella en su cuarto tiene un baño, entonces cuando yo llego al cuarto yo no la veo, entonces yo obviamente asumo que está en el baño. Yo me siento en la cama y empiezo a contarle mi historia de lo que me pasó en el día, ¿no? Que mi mamá, sí, que me pasó, que estaba con mi amiga Yanile, que estábamos jugando en el break, que no sé qué. Para eso, al costado de mí, en la mesa de noche de mi papá, tenemos un teléfono fijo y suena, ¿no? Y yo le digo, ya, no te preocupes, yo lo contesto. Entonces yo para eso le doy la espalda a mi mamá que estaba en el baño y contesto yo, aló, y me llama mi mamá y me dice, Silvana, por favor, limpia un poco la casa y calienta el agua que tu papá ya va a llegar de trabajar. Y yo, ma, ¿qué hablas? Yo no podía como expresarme en ese momento y agarré y le dije, ma, ¿qué hablas? Tú estás acá conmigo, le dije, y empecé un poco a temblar. Me dice, no, o sea, como no joven, mi mamá apurada en el trabajo, me dijo, apúrate. Yo, mami, por favor, no me cortes, le digo, yo estoy contigo acá. Y me dice, Silvana, haz tus cosas y ya, apúrate, ya no deja hablar tonteras, ¿no? Qué sé yo. Y me corta. Para esto yo lo que hice fue, o sea, quedarme helada, o sea, quedarme así, no sé cuántos segundos, para mí fue eterno, pero fue tirar el teléfono e irme corriendo a la puerta de mi casa, porque estaba en el segundo piso. No, me fui corriendo y abrí la puerta y la dejé abierta y me quedé ahí. Y mi prima me dijo, ¿qué pasó? ¿Tú escuchaste? Yo le dije, ¿tú viste que había una moto pasando? Yo, sí, pero de ahí ya no más, pues no, porque ella se metió a su casa. Y yo, te juro que era mi mamá, te juro que era mi mamá. Y no entré a la casa hasta que mi mamá literalmente llegó y mi papá también había llegado. Y entonces yo le cuento eso a mi mamá y mi mamá no me cree. No me cree. Que, ay, qué exagerada, que has visto a otra persona, que has estado durmiendo, has estado soñando, qué sé yo. Entonces desde ahí dije, ok. Entonces yo dije, ok, espero que nunca más me pase. Y ahora, antes de pandemia, 2019, 2018, yo ya estaba trabajando, ya había terminado la carrera y todo, entonces yo me levantaba temprano para irme a bañar. Para esto el baño de mi cuarto no funcionaba y tenía que bajar al segundo piso para bañarme en el cuarto de mis papás. Entonces yo bajo y mi mamá me dice, Silvana, me dice, y yo, ¿qué pasó? Mira, yo te vi que bajaste hace media hora, estabas tú, porque yo como tengo cabello largo, dice, eras tú vestido con tu pijama blanca, vestido blanco, con tu cabello largo negro, y pasaste por acá, o sea, pasaste por mi cuarto, dándole la L a mi cama y te metiste al baño. Y yo te estaba gritando que apúrate, que me tengo que ir a trabajar. Y cuando me meto para bañarme, no había nadie, me dice. Y yo agarro y le digo, ah, ¿ya ves?
¿te acuerdas que pasó hace tiempo y no me creíste? Ya, sí te creo, ya pasó, pues ya fue. Entonces, o sea, eso es lo que le pasó a mi mamá, pero lo mismo me pasó a mí. Desde ahí no ha vuelto a pasar nada, pero siempre hay ese tipo de ruidos. Ya no tanto como antes, pero ya es algo natural que yo me siento normal en mi casa. Pero cuando otras personas o amistades vienen, sí sienten presencia o están mirando al televisor y al lado ven como algo, sombras, cosas por ahí. Pero ya me acostumbré porque es mi casa, así que bueno, esa es mi historia prácticamente. Esto me pasó en Chepén cuando tenía 8 años. Chepén es un pueblo que está al norte de Trujillo, está aproximadamente 3 horas. Y yo vivía en una casa de mi infancia que estaba llena de entes. Básicamente aprendí a vivir con las cosas paranormales. En esta casa se escuchaban canicas en el segundo piso todas las noches. Se escuchaba que arrastraban cosas en la cocina, en las madrugadas abrían y cerraban las puertas de los armarios. Básicamente era como una vida nocturna. Movían los platos, movían las cucharas. Era como si básicamente cohabitara con nosotros algún tipo de entidad. Pero como yo era niña, para mí eso era normal, hasta mágico. No podía entender, simplemente no entendía cómo era que había otros seres que movían cosas en la noche en mi casa. Y uno de esos días, bueno, cuando yo era muy pequeña, solía pedirle a mi abuelo que me encienda la televisión. En casa no me permitían encender o enchufar el televisor porque yo era pequeña. Entonces mi abuelo era el que encendía la televisión. Para eso, esta casa tiene 3 pisos. En el primer piso hay un gran pasadizo. Es un pasadizo muy largo que conecta el garaje, que es la entrada, conecta la cocina, conecta la sala, conecta el baño y conecta las habitaciones principales. Todos tenemos que desplazarnos a través de ese pasadizo para poder llegar hacia la salida. Yo estaba en la sala y vi a mi abuelo volteado. Entonces pensé, bueno, le voy a decir que por favor me encienda la televisión, así que me acerco a él de espaldas y le digo, por favor, abuelito, ¿me puedes encender la televisión porque quiero ver mi dibujo animado que justo daban a esa hora? Mi abuelo inmediatamente voltea de espaldas, siempre a espaldas, empieza a caminar por el pasadizo hacia la habitación principal y yo voy siguiéndolo todo el rato, todo el tiempo, voy siguiéndolo muy feliz porque obviamente pensaba que él me iba a encender la televisión. Cuando él ingresa a la habitación principal, él ingresa unos segundos antes que yo, pues yo pienso que lo que voy a ver es, al ingresar, lo voy a ver de repente a él enchufando el televisor, de repente a él pues ya me prendió todo para poder ver lo que yo quiero, pero mi sorpresa es tal que cuando yo ingreso a la habitación no encuentro a nadie y simplemente logro ver una bruma como si dentro de la habitación hubieran fumado. Como el humo que se expande luego de que un grupo de fumadores salen de una habitación, es lo único que alcancé a ver. En ese momento era muy pequeña, no podía comprender qué era lo que pasaba, así que me congelé. Básicamente no sabía qué hacer. Y lo primero que hice fue salir a mirar del pasadizo de la habitación, mirar hacia todo el pasadizo, hacia la salida, y vi en el fondo, en la puerta de la entrada, a mi abuelo parado. Yo pensé, no entiendo esto, se supone que acabo de estar con mi abuelo en esta habitación y se supone que él acaba de entrar aquí, no entendía. Así que lo primero que hice fue caminar e ir rápidamente hacia donde estaba mi abuelo y cuando llegué lo toqué y en efecto era él, era mi abuelo. Entonces yo lo que le dije es, pero yo te he seguido todo el rato, te he seguido hasta la habitación, yo he estado ahí contigo, no entiendo. Y mi abuelo me decía, no, yo he estado acá echando llave a la puerta porque teníamos esa costumbre de en las noches echar llave a las puertas para poder ir a dormir. Bueno, yo conté esa historia a toda mi familia, aún la sigo contando porque para mí era como un hecho que no podía explicarme. Siempre la cuento del mismo modo, mi abuelo se pierde en esa habitación, al final me encuentro con mi abuelo real que estaba echando llave, todo fue en cuestión del mismo momento, fue muy simultáneo. No sé si me terminaron creyendo, pero mi abuelo sí me creyó y esa es mi historia.
Esta historia me pasó en un cine en San Miguel en el 2012. Yo trabajaba ahí en part-time, tenía 19 años, lo normal, ¿no? De todos chicos para poder pagarse pasajes, qué sé yo, a la universidad. Entonces, yo estaba en el área de piso, que quiere decir que nos encargamos, una de las áreas se encarga de poder botar a la gente de sala. O sea, cuando ya acaba la función, lo que hacemos es que les decimos a las personas que se vayan por la salida y no por donde entraron para que no haya tumulto. Ese día yo había llegado súper tarde, ¿ok? A poder trabajar, o sea, estaba con retraso. Y ni bien llego, me dan un papelito que es los horarios de todas las salas que van saliendo. Y había una sala en particular que tenía historias de otros chicos que decían que pasaban cosas. Para esto yo no le prestaba mucha atención porque en general siempre decían que pasaban cosas. Y yo lo atribuía más que como es un espacio en donde hay gente que entra, que sale, después se quedan energías que en la noche los chicos pueden sentir. Porque decían, no sé, pasa tal cosa en la sala 5, no, pasa tal cosa en la sala 7, no, la 10 es la complicada. Entonces yo nunca había tenido ningún problema porque yo nunca me había quedado de noche. Y eso era tipo 3 de la tarde, por ahí. La cosa es que yo subo para poder botar sala y lo que hago es, como estaba apurada, es que voy corriendo para que se entienda la sala, o sea, entras así y la puerta está, la salida queda por acá, entonces es una L, ¿no? Yo voy corriendo así sin mirar dónde, vi que habían los créditos de la película, o sea, y sin darme cuenta si había gente, si había pasado algo, solo enfocada en mi función, llego y abro la puerta. Y cuando abro la puerta, reacciono y digo, no hay nadie en la sala. O sea, me pongo como a rememorar los segundos antes y no habían personas. Y yo misma digo como que, ay. Y cuando hago eso, y siempre que he tenido experiencias me ha pasado, siento como si estuviera en una burbuja, como si realmente todo sonara como un boom. Y los oídos se me tapan y sentí un terror. O sea, yo estaba todavía así a espalda todo, pero sentí terror, o sea, el cuerpo se me descompuso simplemente y yo no entendía qué estaba pasando. Cuando volteo en dirección a la puerta desde donde ingresé, veo a una niña, pero de unos 10, 11 años aproximadamente, que estaba apoyada en una de las butacas, o sea, estaba parada, pero estaba apoyada mirando a la pantalla, que ya no estaba proyectando nada, todo estaba oscuro. Ahora, ¿por qué la sala estaba sin personas? Porque a veces pasa que la película se proyecta y la gente no compró y ya, ¿no? Entonces yo volteo, la miro, pero no podía mirarle el rostro porque tenía un cabello lacio, tenía un vestido blanco, pero esos blancos como cuando el sol le da, como que se ponen medios amarillentos. Y yo no podía hablarle, o sea, yo quería hablarle, pero no me salía la voz. El cuerpo estaba descompuesto, pero yo no entendía. O sea, yo veía a una persona y decía, claramente ha entrado, tengo que decirle que salga hasta que espere la siguiente función, pero no podía reaccionar. Entonces lo que empecé a hacer es que empecé a caminar en dirección a ella, primero, ¿no? Por acá, sobre mis pasos, pero tanto era, o sea, mi cuerpo estaba tan contracturado que tenía que tocarme, o sea, arrastrar las piernas porque no podía moverme. Y seguía pensando, ¿por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo comunicarme? Hasta que llegué a estar a su altura. Todo oscuro, la luz de la puerta, ¿no? La iluminaba un poquito. Y cuando me di cuenta, ella no tenía una postura normal. Ella estaba como si tuviera un gancho de la parte de acá. O sea, estaba como un poco así, ¿no? Como si estuviera colgada. Y no me respondía. O sea, en ese momento ella no volteó en ningún momento a mirarme. Entonces yo quería que me viera para poder decirle algo. La cosa es que llego a estar, o sea, todo esto sucedió muy despacito. Llego a estar a una altura como así de distancia y digo, como no le puedo hablar, la voy a tocar. O sea, para decirle, hola, oye, sal, por favor, ¿no? Y en eso que le voy a tocar, esta niña empieza a voltear despacito la cabeza. Y en ese momento reaccioné y dije, a ver, esta persona, si fuera persona, te ha visto bailando Thriller prácticamente, agarrándote los pies. O sea, cualquiera si algo se mueve, voltea, ¿no? Ella no ha volteado en ningún momento y ahora cuando la quieres agarrar, no voltea como para defenderse, lo que vas a ver no te va a gustar. Entonces agarré y corrí, o sea, grité en desesperación porque ya me di cuenta que era lo que estaba pasando. Y grité, salí así disparada por las escaleras porque quedaba en un tercer piso esa sala en particular. Y justo viene un amigo que se encargaba de hacer taquilla, o sea, de hacer que la gente no ingrese ni nada. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me dio mucho roche decirle que había pasado algo. Entonces le dije, nada, es que estoy buscando el recogedor.
Y me miró y me dijo, ah, ¿has visto a la niña, no? Y le dije, no, no he visto a nadie, ¿no? Entonces, por mi misma, o sea, para mantener la cordura de lo que le había dicho, subí y me puse a barrer en la sala. O sea, diciendo, por favor, que no aparezca, por favor, que no aparezca. Ahí quedó la historia de ese día. Al día siguiente, mi jefe me llama, el jefe de todo el cine, ¿no? Y me dice, Pepito me ha dicho de que tú has visto a una niña, que no sé qué. Y le dije, no, no es cierto, porque yo nunca le aseguré nada. Y me dice, me lo puedes contar, y yo te creo, pero te pido que no lo cuentes a los demás porque es cierto, pero se van a asustar y no van a querer estar acá. Y me dice, en el libro de reclamaciones, y me muestra el libro, que había pasado, que hay un señor que era cliente frecuente, que era medium, sensitivo, una cosa así, y él puso en el libro de reclamaciones que por favor hagan algo con las entidades o sea, lo que había ahí en las salas, porque él cada vez que quería ver una película no podía verla porque veía una niña colgada en medio que le dificultaba la visión de la pantalla, y que por favor hagan algo, ¿no? Porque era incómodo para él ir a esa sala en particular. Entonces el gerente me dijo, sí te creo, ¿no? Pero no lo cuentes. Y bueno, yo nunca lo conté, ¿no? Esa es mi historia. Esta historia me pasó en el Hospital Almenara aproximadamente hace 24 años. Yo llego a la Almenara por una enfermedad congénita que tuve, llego con una gravedad y me internan justamente en el hospital, ya que me iban a hacer exámenes para saber qué cosa era lo que tenía, ¿no? Básicamente en ese interín en el cual estuve internado, llegaron muchas personas de todos lados, amigos, familiares, amigos de los amigos, conocidos, ¿no? Y llegaban a verme porque justamente en ese momento yo tenía como altas y bajas, ¿no? Me sentía bien a veces, como que otras veces me descompensaba, ¿no? Y más eran las descompensaciones que las altas. Entonces, esta gente llegaba para orar, para estar junto a mi lado, ¿no? Y sucede que también los doctores como enfermeras del hospital, para que no me quejo, tuvieron un buen trato conmigo, ya que todavía era un adolescente por esa época. Y también se comportaban bien conmigo, me trataban bien. Pero sucede que cuando en una de esas bajas que tuve, en las cuales me descompensé y casi solamente escuchaba lo que decían las personas nada más, sucede que llegó un grupo de doctores, por así decirlo, de los cuales uno de ellos o una de ellas me hablaba en un tono muy dulce, muy bonito, ¿no? Fuera de lo común. Por ejemplo, yo me sentía mal, estaba con todo el dolor de cabeza, y me decía, papito, ¿cómo estás? Tranquilo, te vas a mejorar pronto, no te preocupes, papito, hijito. Entonces era un trato como, digamos, más cercano, más familiar. Entonces yo solamente lo escuchaba, y mientras fui mejorando, digamos, pude conocer a esta persona, que en realidad muchas veces subió a verme a piso, y también pues ella venía con muchas enfermeras, con muchos doctores como en las rondas que tienen ellos, ¿no? Y siempre me trataba muy bien. Entonces digamos que cuando comencé ya a recuperar mi conciencia en cierto modo, comencé a sentir pues ese apego a esta persona, porque como les comenté hace un momento, su trato era fuera de lo común. Y ya cuando estaba mejor, digamos, ¿no? Antes de mi operación, la pude conocer, ella subió, como siempre me trató amablemente, y bueno, sucedió todo, me operaron, a los pocos días salí del hospital, y mi idea era justamente al momento de salir, ir y ver a todas las personas que me habían atendido y darles un presente, más que nada porque me habían atendido muy bien y porque siempre fue pues su prioridad, siempre fue su prioridad yo, ¿no? En ese caso pues yo fui el primer día a buscar a todas las enfermeras, a todos los doctores, a los auxiliares, a todos, con regalos para poder entregárselos, y especialmente esta doctora, que curiosamente se llamaba Marisol, curiosamente esta doctora, y lo curioso es que cuando llegué al hospital, preguntaba a la gente, a quien trabajaban ahí, doctores, enfermeras, ¿y qué es esta doctora? Y me decían, ¿esta doctora? No la conocemos. ¿Marisol? No sabemos nada de ella. Qué raro, bueno, de repente en este piso no, me voy a dar una vuelta por todo el hospital preguntando. Me he dado toda una vuelta con mi papá, por todo el hospital, que es inmenso en este caso, preguntando por esta persona, y nadie, absolutamente nadie la conocía. Nadie sabía de ella, nadie había oído hablar de ella, incluso en las rondas que hacían nadie la había visto. Entonces dije, bueno, debe ser una coincidencia, no debe ser algo pues seguramente que
que tal vez ella pues vino una vez o estuvo muy poco tiempo acá y ya salió. En fin, retorné a las semanas nuevamente por mi chequeo que era semanal. La volví a buscar, hablé con otros doctores, la recorrí nuevamente todo el hospital, guachimanes, gente de asistencia, gente de secretaría, y absolutamente nadie la conocía, nadie la había visto. Por ese entonces también sabía sus 2 apellidos. Con el tiempo que ha pasado yo los he olvidado, pero sucede que nadie la conocía y nadie la había visto en ningún lado. Regresé posteriormente y ya habrán pasado pues 1 mes, 2 meses. Igual regresaba siempre para agradecer a todos los doctores, saludarlos, y hasta ese momento fue un misterio porque nunca la encontré. Y como les recalco nuevamente, fue una voz tan dulce, tan aliviadora, tan consoladora para mí en ese momento en el cual estaba en un momento crítico de mi salud, que en verdad me ayudó y sentí como una presencia un poco más familiar, ¿no? Y bueno, el tema es que nunca supe de ella, nunca la encontré, y pienso yo 2 cosas. Uno, que por un lado ha sido un ángel, porque yo me volví muy creyente por todo lo que pasó. Y segundo, que fue de repente un alma que trabajó en ese hospital y que de repente pasaba de cuarto en cuarto para aliviar a las personas que estaban más enfermas, ¿no? Más que nada con esa voz tan dulce y también su presencia, ¿no? Y nada, eso fue lo que me pasó. Usted en ese tiempo, usted visitaba, o bueno, iba al hospital para ver a su hija. ¿Y qué pasaba? ¿Con quién hablaba usted? Bueno, sí, o sea, yo iba todas las mañanas. ¿Por qué podía ir en las mañanas? Porque yo pedí vacaciones para poder estar con él. En una de esas mañanas, o sea, a través de la luna yo la vi que fue a la cama de él. Entonces, cuando salió, le pregunté y le dije, una consulta. ¿Cómo está mi hijo? Entonces me dice, ¿quién es su hijo? ¿El que está allá? Sí, él es Fernando. Ah, Fernando. Está bien, no te preocupes. Pero era todas las mañanas, ella iba y siempre me decía cómo estaba él. ¿Usted se acuerda cuántos días estuvo viendo a la señora? ¿En cuántas oportunidades habló con ella? Más de una semana. Y era la única que podía decirme cómo iba. Porque las enfermeras ya, por la costumbre, hay veces cuando uno les dice algo, está bien, no se preocupe, está bien, y se van, ¿no? No. Era una cosa que ella me decía, no te preocupes, todo está yendo bien. Todo está yendo bien. Esa frasecita, ¿no? Todo está yendo bien, no te preocupes. Y la verdad es que me tranquilizaba. Pero, como te digo, no, nunca la pudimos hallar. Pienso yo de que, incluso el último día que le dieron a él de alta, ella no estuvo. ¿Su nombre, maestro, cuál es? Manuel. Manuel, un gusto hoy, la verdad, qué buena historia. Gracias. Cuando tú viste a tu abuelo, o sea, cuando lo encontraste, él obviamente no pudo haber estado en esa habitación. ¿Te dijo que no estaba en esa habitación, en la donde se perdió? Básicamente no había forma de que él estuviera en esa habitación porque era al mismo tiempo, era muy simultáneo, ¿no? Como que yo salgo de la habitación, miro hacia el pasadizo e inmediatamente él estaba allá en la puerta. O sea, ha tenido que teletransportarse mágicamente todo ese sendero que es la cocina, la sala, el garaje, hasta poder llegar a la puerta. ¿Cómo lo hizo si yo acabo de ver a mi abuelo entrar a la habitación y desaparecer? No tenía sentido. Un aplauso.